Buenas tardes, noches o días, depende de donde te encuentres. Y sé bienvenido a mundodesconocido.es. Mundo Desconocido lleva muchos años en las redes, desde que prácticamente comenzaron. Ya en el año 2000 teníamos nuestra web donde compartíamos contenidos bastante asimétricos con respecto a lo que se denomina el pensamiento único. Por entonces comenzamos a hacer vídeos en el año 2007 y uno de los mensajes que tratábamos de hacer llegar a la gente era que la fontana de libertad que suponía Internet para el ser humano se convertiría en el medio más esclavitud o de más esclavización o de más esclavizador del ser humano. Dijimos que alguien nos había entregado Internet para convertirlo en unos impresionantes grilletes que llevarían al ser humano a una especie de, dictadura global, sin que nos diéramos cuenta, poco a poco, y por el bien de la humanidad, que todo lo harían por nuestro bien. Y por supuesto aquellos a los que yo me refería, evidentemente, eran, todos los plutócratas y todos los oligarcas y todos aquellos grandes jefes de Estado que se hacían valedores y garantes de una especie de democracia brillante, maravillosa, y que llevaría al ser humano a exaltar las virtudes más altas y elevadas que podía tener. Algo nada más lejano, porque se ha demostrado en múltiples ocasiones que la maquinaria del Estado se ha utilizado para otros fines que no son lo que pudiéramos decir meramente, filantrópicos. Son fines que tienen como fondo principal estafar, engañar, mentir, robar y, por supuesto, sumir al ser humano en un proceso de esclavitud como jamás hemos llegado a ver. Tal vez en las galeras, en aquellas viejas épocas en las que a los marineros que se les capturaba como prisioneros y se les tenía sumidos en las bodegas de los barcos a remar constantemente, eran momentos duros, momentos en los cuales la injusticia sobre el ser humano se ejecutaba sin ningún tipo de paliativo, no había ningún problema. Pero por entonces era una minoría. Hoy lo que se busca es literalmente esclavizar al ser humano. Uno de los principales pasos, ya sabéis, que es la eliminación de la propiedad privada, que se hará progresivamente utilizando una escalada brutal de impuestos justificados en pro del bien de la humanidad, bien sea por el llamado cambio climático o por otra circunstancia que a ellos les venga bien. Recordemos que ellos buscan la justicia de la minoría en pro de la injusticia de la mayoría, algo que es increíble, pero que rompe sus propios fundamentos, ya que la democracia se basa en ser justo con las mayorías que han votado a esos partidos políticos que nos deben representar, pero ni siquiera es así, porque han ideado unas fórmulas matemáticas tan extrañas que cuando se ejecutan unas votaciones veréis claramente que el hecho de votar en un sitio o votar en otro representa que un voto tiene más valor que otro dependiendo de la situación geográfica en la que te encuentres. Pero no me quiero liar, vamos a hablar del señor Pavel Durov. Pavel Durov es fundador de Telegram, una red social con código abierto. Quiero decir, el código está allí, está abierto, cualquiera podría crear su propio Telegram si tuviera las capacidades y la infraestructura para poder hacerlo. Necesita varios servidores que funcionen paralelamente y con una potencia muy determinada. Pero bien, Pavel parece ser que lo consiguió hace ya tiempo ejecutar una red social que por ella se podía comunicar a través de las grandes plataformas y por supuesto cualquier tipo de dispositivo móvil. Es decir, tú vas por la calle y tienes acceso a una información que no necesariamente tiene que ser paralela o, igual a la que el sistema establecido o el establishment te ha dicho. Recordemos que los grandes medios de comunicación están en manos y en propiedad de la gran plutocracia. No hay cabida para medios de comunicación alternativos, no existe, no hay espectro, no hay lugar, y ya sabéis que aquello que no existe o aquello que no oímos hablar de ello no existe. Pues esa es la idea. La idea es silenciar a todas aquellas voces disonantes que pudieran ir en contra de los intereses de esa plutocracia que pretende hacerse con el control del mundo. Recordemos que históricamente siempre ha habido gente que ha querido controlar el planeta, unos utilizando unas técnicas, otros utilizando otras, de una manera o de otra, unos con más y otros con menos éxito. Al final se han dado cuenta de que
con ese tipo de infraestructuras, con las armas, no se consigue dominar el mundo. Se consigue dominar el mundo engañando a el mundo. Y eso es lo que han hecho. Han conseguido engañar. En este caso, la detención de Pavel Durov, bueno, pues es una clara demostración de que a este hombre le están imputando un montón de delitos, pero bueno, cualquier tipo de delito que aparezca en su red ha sido imputado al señor Pavel Durov. Imagínense por un momento, os lo pondré de esta manera, que bueno, pues una compañía de teléfonos que utilizan, bueno, pues una serie de personas que están fuera de la ley utilizan su compañía de teléfono para ejecutar actos ilícitos. Y un juez decidiese que esa compañía de teléfonos forma parte de la infraestructura delictiva de aquellos delincuentes que están ejecutando esos actos deleznables. Pues eso es lo que se le ha imputado al señor Pavel Durov. Quiero decir, todos aquellos que estaban poniendo dentro de su red o utilizando su red con malos fines o con fines no demasiado moralmente exaltados, bueno, pues lo han utilizado en contra del propio Pavel. O por poneros otro ejemplo, imagínese usted que, bueno, pues una compañía de correos recibe o utiliza una serie de grupos también ilícitos o con carácter nada legal, bueno, pues decide utilizar la infraestructura de esos correos o de esa mensajería o de esa paquetería para enviar o recibir datos o enviar y recibir información con la cual ejecutar actos legalmente prohibidos. ¿Sería responsable la compañía de paquetería de haber obrado de manera, bueno, pues ilícita, dándoles infraestructura a esas personas que decidieron hacer el mal? ¿A qué no? Hay muchos ejemplos, he oído ejemplos incluso a alguien que decía que, bueno, pues una autopista no es responsable de los vehículos que pasan por su autopista. No puede usted conocer todos los datos de todas las personas, saber qué es lo que llevan en sus maleteros y por supuesto qué es lo que llevan en el interior de la mente, que ese es el auténtico objetivo. El objetivo de cerrar Telegram es impedir que la gente acceda o se alimente con ideas alternativas con respecto a la realidad que nos quieren imponer con ese llamado pensamiento único. Alguien ha creado el pensamiento único para que todos pensemos de esta manera y nosotros al mirar hacia allí seamos incapaces de ver que el problema está justo al lado contrario. Es un efecto de distracción. Es algo así como lo que decía Bruce Lee cuando le decía, para encontrar la luz, ¿hacia qué dirección tiene que estar? ¿Hacia allí o hacia allí? Y el alumno al mirar el dedo le decía, mire usted, no está en mi dedo, está en la dirección a la que apunta el dedo. Y tú estás mirando el dedo, te tienes que centrar en la iluminación como una fuente de información que hará exaltar tu espíritu. Pero claro, si te quedas mirando el dedo, pues ahí no vamos a ninguna parte. Lo que se trata realmente es de destruir cualquier tipo de información alternativa que desvele los oscuros y ocultos planes que tiene la élite con nosotros, que no son pocos. A mí me ha llegado información que por supuesto no he podido contrastar, pero es una información que me dice que en estos momentos los dos principales puntos que se están atacando en la actualidad es todas las redes alternativas y todas aquellas personas que tienen algún cierto de peso específico dentro de estas redes y que están dando mensajes que no se alinean con el poder. Esa sería una de las cuestiones, y otro de los puntos sería acabar con la disidencia de África, que parece que África es un continente que va a su bola y no se está alineando bajo ningún concepto con el llamado nuevo orden mundial. Esos son los dos puntales en estos momentos a batir. Sí, es verdad que hay muchos problemas en el planeta, pero créame usted que en el momento que acaben de barrer todas esas voces disidentes y aquí solamente exista un pensamiento único ya generalizado, os puedo asegurar que lo que va a caer en primer lugar será la propiedad privada. ¿Por qué? Bueno, pues porque subirán los impuestos a tal nivel que será imposible. Yo sé que muchas personas no tienen nada, algunos injustamente, otros justamente porque han decidido no hacer nada para no tener nada. Quizás viven mejor sin hacer nada, porque al no tener nada, bueno, pues se liberan de muchos problemas. Y en cierto modo es verdad. Pero aquellas personas que deciden vivir de, bueno, pues de esas limosnas que pueda entregar el Estado de una u otra manera, lo que hacen es someterse al propio Estado. Es decir, tú no te levantas contra aquel que te está permitiendo seguir adelante día a día. Y además, en cierto modo, utilizaríamos una frase alemana
que es bastante, o una palabra alemana que es bastante deleznable dentro del idioma castellano, que es Schadenfreude. Schadenfreude quiere decir la alegría que produce la desgracia ajena. Y quiero decir, aquellas personas que han estado luchando toda su vida por obtener algo, que llegue el Estado de la noche a la mañana, se lo arrebate y se lo entregue, justa o injustamente, a personas que no han hecho absolutamente nada por detentar aquello de lo que, bueno, pues esos otros han estado luchando constantemente. Schadenfreude, la alegría que produce la desgracia ajena. Es eso lo que parece que está fomentando últimamente, bueno, pues este nuevo orden mundial. Claro, cuando estamos hablando del nuevo orden mundial, no estamos hablando de figuras que sean potentes económicamente. Estamos hablando de figuras que directamente detentan parte o gran parte de los aspectos económicos, políticos, sociales, e incluso me atrevería a decir que filantrópicos de todo el planeta. Y por ende todo lo que se deriva de ahí abajo. Algunos de ellos son personas más o menos anónimas, otros son muy conocidos. Pero esas caras anónimas o desconocidas son las que realmente se están sentando detrás del trono y hacer este tipo de leyes que pueden emanar de organizaciones, esas enormes maquinarias legislativas, como pueda ser el Parlamento Europeo, como pueda ser la Comisión Europea, como pueda ser el Parlamento Nacional, como pueda ser el Parlamento Regional, hasta los ayuntamientos, si me apuran, quiero decir, hasta la comunidad de vecinos. Si empiezas a sumar leyes, una vez hicimos un cálculo en Mundo Desconocido y calculamos aproximadamente que en España había 750.000 leyes, claro que eran prácticamente imposibles de cumplir porque nadie se conoce 750.000 leyes, incluidos los propios jueces que van a tener que dictaminarlo. Como vemos, es una especie de mundo de la gran locura, el mundo de la trampa 21, trampa 22, como se designaba en un famoso libro norteamericano, en el cual se decía que se había creado una sociedad y unas leyes que hagas lo que hagas de una manera o de otra, estás siempre atrapado y dentro de los barrotes. No te dejan escapatoria. Además, observe usted, ¿me puede decir cuántas leyes durante estos últimos 10 años le han favorecido de manera positiva y de manera muy activa y positiva a nivel económico, social, laboral? ¿Me puede decir cuántas durante estos 10 años? A lo mejor usted puede llegar a enumerar 2, 5, pero es que en esos 10 años se han hecho a lo mejor 80.000 leyes, todas ellas con un potente marco sancionador, y el marco sancionador lleva implícitamente una especie de amenaza que dice, mira tú, como no obedezcas lo que te estamos diciendo, al final vas a perder tu potencia económica y por ende tu libertad, porque la libertad y el dinero están absolutamente ligados, algo que dijimos también hace unos 12 o 13 años en este canal de Mundo Desconocido, que la libertad dependía de la cantidad de dinero que tuvieras. Pero escuche, hoy en día ni eso, porque cuando hablamos de esos poderes plutocráticos están tan alto que ni siquiera grupos de hombres y mujeres poderosos podrían llegar a esa altura, a esas enormes cumbres en las que estas personas se encuentran y desde luego están dirigiendo literalmente el planeta. Desconozco por qué Pavel habrá ido a Francia, a nadie se le ocurre, además tenía varias nacionalidades, Pavel, el fundador de Telegram, y solo se le ocurrió la infeliz idea de ir a Francia. Cuando llegó allí inmediatamente fue detenido por una serie de cargos, con lo cual me da la sensación de que le han engañado. Le han engañado como engañaron, pues no sé, a otros muchos para decir, oye, vete a tal sitio que te espera algo muy bonito, y cuando llegas allí lo que te encuentras, bueno, pues es un problema gigantesco. Pues es lo que le ha ocurrido a este, que se está enfrentando posiblemente con 20 años de prisión, principalmente para dar ejemplo a todos aquellos que están o que tienen redes o que, bueno, pues tienen sistemas de comunicación más o menos abiertos en los cuales la gente se puede intercambiar informaciones de una u otra manera. Le ocurrió también a Julian Assange. Recordemos que se tuvo que ingresar o se tuvo que encarcelar voluntariamente en una embajada, me parece que fue la embajada de Ecuador, concretamente en el año 2012, ahí estuvo una serie de años, para luego pasar a otra embajada, la embajada de los barrotes. Y en total ha estado unos 12 años entre unas cosas y otras. ¿Por qué? Bueno, pues por decir las verdades del barquero a través de su, por entonces, web, y actualmente, Wikileaks. ¿Qué ocurre? Pues que vemos que el que dice las verdades del barquero, porque decir hoy en día las verdades es un acto de audacia, prácticamente, mentir es muy fácil.
Alinearse con el poder y mentir es muy fácil. Congratular a las fuerzas que están sobre ti y que te someten es muy fácil. Hay dos formas de navegar en este río, una contracorriente y otra a favor. Si navegas a favor puede que acabes en una catarata, porque ya sabéis que Roma no paga a sus traidores, y por mucho que hayan hecho ciertas personas por ese poder establecido, quizás el precio que reciban al final sea la ingratitud o incluso, bueno, pues otras cosas bastante peores. Y navegar contracorriente implica que tienes que tener muchísimo cuidado de lo que haces y lo que dices, porque a la mínima el poder tiene un montón de sicarios que van a hacer todo lo posible para sacarte de juego, sacarte de ese río de una u otra manera, y quizás de muy malos modos. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Hacia dónde nos enfrentamos? ¿Qué es lo que realmente nos importa? Bueno, pues nos enfrentamos, como perdamos todo este tipo de situaciones, como perdamos las redes sociales que nos permiten hablar y decir la verdad, bueno, pues lo que vamos a hacer es encontrarnos en un momento histórico en el que el ser humano, a nivel global, va a ser sometido, y posiblemente este sometimiento, del cual ya han aprendido a lo largo de la historia, no puede durar sin 50 o 100 años. Puede que estemos hablando de una especie de sometimiento que dure a miles de años. Y como ya sabéis, yo mantengo mi teoría, que es una hipótesis muy personal, desde hace un montón de años, de que lo que nos encontramos y el carácter de lo que hay encima de toda esta plutocracia, porque todo jefe tiene un jefe encima, son entidades que no son excesivamente humanas, que se encuentran detrás de todo esto para detentar nuestro mundo, saquear nuestro planeta y hacerse con todo el control, e incluso de los elementos biológicos, inteligentes o no, que en este haya. Dicho lo cual, y cada uno que entienda lo que quiera, si a usted le está pillando de nuevas, que está diciendo este hombre que los extraterrestres nos están invadiendo, pues se lo digo a usted textualmente, le puedo decir que el futuro al que la humanidad se enfrenta lentamente, generación tras generación, porque esta generación puede que proteste, pero ya le aseguro desde aquí que la que viene protestará menos y la siguiente hasta lo aceptará, y para ello será inconcebible llevar la contraria al poder. Recuerde usted que cuando usted deja de producir y de consumir, en este mundo sobra. Usted ya aquí está de más. ¿Qué hace aquí en este mundo? Estas son las grandes ideas que hoy en día tienen y que nos quieren ver en este mundo, en primer lugar, adoctrinados hacia su doctrina, y en segundo lugar, siendo personas productivas, silenciosas y consumidoras. Eso es lo que quieren. ¿Lo han conseguido? Por supuesto que lo han conseguido. ¿Quieren llegar más lejos? Mucho más, muchísimo más. Usted ni se imagina hasta dónde quieren llegar. Ya no hablo de controlar nuestra mente, hablo de literalmente controlar nuestros actos, una especie de transhumanismo biológico en el cual el ser humano sea poco más allá que un robot que cuando se le entrega una serie de informaciones las cumpla milimétricamente y de manera inteligente. No se cuestione si está bien o está mal. Eso a ellos se la trae al pairo. Bien. Pues nada más, eso es lo que os quería decir. Preparémonos porque, como no estemos atentos, quizás seamos la última generación de despiertos, o la penúltima, que podamos decir: yo recuerdo un día en el cual existía un amplio campo de libertad donde te podías mover y donde podías disfrutar de todas aquellas cosas que habías conseguido a lo largo de tu vida y de tu esfuerzo diario, y no este momento actual que nos dirigimos directamente como una especie de Titanic hacia un iceberg en el que, bueno, pues la propiedad privada sea abolida y todo sea repartido, por supuesto, entre aquellas personas que muchas de ellas, muy a buen seguro, ni siquiera se lo merecen. No han hecho no solo nada, sino que han hecho muchas cosas en contra de que usted, yo y todos los demás disfrutemos de una vida con bonanza, riqueza y abundancia. ¿No? Esa gente no nos quiere ver así, nos quiere ver sometidos. Porque si usted tiene un campo de bonanza, riqueza y abundancia, va a empezar a pensar mucho, a cuestionarse muchas cosas. Va a empezar a ser una persona disidente. Se va a dar cuenta inmediatamente que detrás de lo que se esconden muchas de las leyes que se crean en este momento son dobles intenciones. Y estoy seguro que en estos momentos no se está creando una ley en este mundo sin que tenga una doble intención. Una cara A y una cara B, como una especie de Dios Juno que mira hacia un lado y te dice: no, mira, esto lo hago por tu bien, cuando lo que hay por detrás son unas falsas intenciones cuyo objetivo final es que usted sea un esclavo que acepte la esclavitud, además sin saber que lo es. Lo hemos dicho mil veces, tenemos muchos vídeos antiguos, muy antiguos, donde hablábamos de todas estas cosas que al final, poco a poco, se han ido convirtiendo en realidad.
Esperemos que ese crash que pensábamos que iba a llegar nunca llegue, aunque si bien es cierto, nos han dicho que tarde o temprano llegará y de una manera lenta y paulatina. Nos cuecen a fuego lento, si es que eso es lo que mejor saben hacer. Lo saben hacer desde hace miles y miles de años. El ser humano es, pues muy jugoso para ciertas entidades que están por encima de nuestro propio plano terrenal y por supuesto muy por encima de nuestro planeta. Lo dejo en este punto, cójalo usted como quiera y esperemos que todo lo que está diciendo este señor que soy yo en estos momentos nunca se vuelva realidad, que todo sea, pues una especie de elucubración, idea o filosofía que se le ha ocurrido y que podamos disfrutar de un maravilloso mundo en el cual la justicia, la libertad, la abundancia y la riqueza dominen todas las áreas que el ser humano debería dominar. Un abrazo para todos y sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.